¿Qué es la angelología? Es la disciplina teológica que se ocupa de los ángeles y que frecuentemente incluye no solo los ángeles buenos, sino también los demonios. Aunque los ángeles y los demonios aparecen repetidamente en la Biblia, ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo se pretende explicar lo que son, ni tampoco clasificarlos. Se trata de ellos como de algo que se da por sentado, tanto en el Antiguo como en el Nuevo. Lo que resulta claro a través de todas las Escrituras es que los ángeles, buenos, así como los que luego se convirtieron en demonios, son parte de la creación de Dios. Son criaturas y por tanto no se les ha de adorar como se hacía en buena parte de la cultura circundante de Israel. Un estudio estricto sobre la angelología comenzó a desarrollarse a principios de la Edad Media. Más adelante, la angelología cristiana surge aproximadamente por el siglo VI. En tiempos más recientes ha habido bastante especulación popular en la literatura de ficción sobre los ángeles. Y esto ha llevado a varios teólogos a volver atrás para tratar el tema, buscando el modo de colocarlo una vez más dentro del contexto correcto y de una visión cristocéntrica de la historia y de la creación. En nuestro caso, nos centraremos en la información que las Escrituras nos proveen acerca de estos seres celestiales, su ministerio en favor de los seres humanos, el de los ángeles buenos, en el contexto del plan de la salvación, y el propósito y las formas de actuar de los ángeles caídos, a fin de estar prevenidos frente a su obra maligna. La importancia de este estudio. En palabras de Elena G. de White, en Seguridad y Paz en el Conflicto de los Siglos, página 608, la edición digital, dice: la obra ministradora de los santos ángeles, tal cual está presentada en las Santas Escrituras, es una verdad de las más alentadoras y de las más preciosas para todo discípulo de Cristo. Y en Exaltada Jesús, página 365, dice: como pueblo no comprendemos como debiéramos el gran conflicto que se libra entre seres celestiales invisibles, la lucha entre ángeles leales y desleales. Los malos ángeles continuamente están en acción, preparando su plan de ataque, gobernando como caudillos, reyes y gobernantes a las desleales fuerzas humanas. Exhorto a los ministros de Cristo que destaquen en el entendimiento de todos los que están dentro del alcance de su voz la verdad del servicio de los ángeles. Y en Fe y Obras, página 22, dice: los ángeles de Dios en el cielo, que nunca han caído, cumplen la voluntad del Señor continuamente. Oh, si el ojo humano pudiera vislumbrar el servicio de los ángeles, si la imaginación pudiera captar y explayarse en el servicio abundante y glorioso de los ángeles de Dios y en los conflictos que sostienen en favor de los hombres a fin de protegerlos, guiarlos, ganarlos y liberarlos de las trampas de Satanás. Cuán diferentes serían la conducta y el sentimiento religioso. Vayamos pues entonces, amigos y hermanos amados, en primer lugar al término ángel. El término ángel en el Antiguo Testamento. Los términos que se refieren claramente a los seres angelicales. Tenemos el término malak, M-A-L-A-K. Malak significa mensajero o ángel. Es el término usado más frecuentemente para indicar seres angelicales en el Antiguo Testamento. Aunque la palabra se usa en referencia a profetas humanos,
Segunda de Crónicas 36, 15 y 16, Isaías 42, 19, 44, 26, Ageo 1, 13. A sacerdotes humanos, Malaquías 2, 7, y a los vientos, Salmo 104, 4. Su uso predominante se refiere a los mensajeros sobrehumanos de Dios. Malak se traduce con la palabra inglesa ángel 111 veces en la versión King James del Antiguo Testamento. Aunque esta cifra incluye las referencias al ángel de Jehová, que trataremos luego aparte. 30 de estas ocasiones se encuentran en el Pentateuco, 59 en los profetas anteriores y posteriores y 22 en los escritos. ¿Qué del término ángel en el Nuevo Testamento? Bueno, según la etimología originaria de la palabra griega, ágelos, que significa misión y no naturaleza, es lo mismo que enviado, mensajero. Las numerosas menciones de ágelos puede encontrarse en todos los tipos de literatura que componen el Nuevo Testamento, o que compone el Nuevo Testamento. Aunque a veces ágelos se usa refiriéndose a los mensajeros humanos, como Lucas 7:24, 9:52 y Santiago 2:25, o a Juan el Bautista, como el mensajero prometido por Malaquías, Malaquías 3:1, Marcos 1:2, Mateo 11:10. El uso predominante tiene que ver con los seres sobrehumanos. De manera que una simple definición de ángel sería un mensajero. En este caso, un mensajero celestial de Dios, uno enviado. El vocablo griego, ágelos, se lee ángeles. Es el vocablo número 32 de los números Strong y en español se dice ángel, mensajero. De allí que se lee acerca de ellos, ¿no son todos espíritus ministradores y enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Hebreos 1:14. ¿Qué de la creación de los ángeles? Bueno, hay que decir que fue anterior a la creación del hombre. Por la información que tenemos en Job 38, 4 al 7, donde Dios describe la ocasión en la que echaba los fundamentos de la tierra y ordenaba sus medidas, es decir, cuando aún no había creado al hombre, sino que todavía le estaba preparando el lugar donde viviría después de crearlo, y siendo que se dice que en esa ocasión las estrellas del cielo, Job 38:7, alababan a Dios, y teniendo presente que las estrellas del cielo, según Apocalipsis 12:4, es referencia a los ángeles, entonces antes de que el hombre fuera creado, ya los ángeles existían. De acuerdo con las Escrituras, mucho antes de la creación del hombre, Dios creó una innumerable compañía de seres llamados ángeles. Algunas declaraciones de Elena G. de White que reflejan que los ángeles fueron creados antes de la creación de los seres humanos. Cristo en su santuario, página 24. Dice, la ley de Dios existía antes de que el hombre fuera creado. Los ángeles eran gobernados por ella. Testimonios Selectos, tomo 2, página 14. Dice, el gran creador congregó a la hueste celestial para conferir en presencia de todos los ángeles honor especial a su Hijo. Estaba sentado el Hijo en el trono con el Padre, y a su alrededor se agrupaba la celeste multitud de santos ángeles. Entonces declaró el Padre que había ordenado que Cristo, su Hijo, fuese igual a él, de modo que doquiera estuviese la presencia del Hijo, fuese lo mismo que su propia presencia. La palabra del Hijo había de ser obedecida tan prontamente como la del Padre. Investía a su Hijo de autoridad para mandar a la hueste celestial. Especialmente iba su Hijo a obrar conjuntamente con él
en la proyectada creación de la tierra y de todos los seres vivientes que habían de poblarla. Su Hijo ejecutaría su voluntad y sus designios, pero no haría nada por sí mismo. La voluntad del Padre se cumpliría en el Hijo. También hay que decir que fue una creación directa y distinta a la de la raza humana en ese sentido. La creación de los ángeles difiere de la raza humana, por lo menos en dos aspectos. Número uno, fue una creación directa y de todos ellos. Cuando Dios creó a la raza humana, hizo solo a dos personas, Adán y Eva, y a partir de allí utilizó el método de la procreación entre ambos. No fue así con los ángeles. En el caso de esto, fueron creados en conjunto y no para que se procrearan entre sí. En la naturaleza de estos no se casan ni se dan en casamiento, según Marcos 2:25, Mateo 22:30. Es decir, ellos no fueron hechos para procrearse entre sí. Y a partir de la resurrección de los justos, en ocasión de la venida de Cristo, todo indica que los redimidos también pasarán a ese estado de no más procreación. Pero ese es otro tópico. Los redimidos se asemejarán a los ángeles porque ellos tampoco se casan. Los humanos tendrán entre sí iguales relaciones que los ángeles. No habrá necesidad de uniones conyugales ni de producción de hijos. Los ángeles no se propagan porque el plan de Dios con ellos aparentemente es que fueran un número fijo. Y en ese sentido, los justos se asemejarán a ellos, ya que como no habrá necesidad de propagar la raza de los redimidos, tampoco habrá necesidad de matrimonio. La resurrección no va a ser una mera continuidad de esta vida, como pensaban muchos en Israel. No habrá matrimonios. Los hombres y las mujeres, dice la Escritura, serán como ángeles. El estado futuro del hombre resucitado no es una prolongación de su estado presente. No hay matrimonio ni procreación. Y esto se debe a que la vida inmortal no se transmite por generación humana, se recibe directamente de Dios. La vida de los resucitados no conoce la propagación, ni por lo mismo el matrimonio. Es evidente que entre los redimidos, al ser como ángeles, no habrá necesidad de matrimonio porque prevalecerá un orden de vida totalmente diferente. Los ángeles son seres creados y no procreados. Es por eso que la doctrina de que nacerán niños en la tierra nueva no es parte de la palabra profética más segura, según Elena G. de White. He tomado algo de tiempo para recalcar el hecho de que los ángeles no se procrean como lo hacen los humanos, porque ha habido a través del tiempo, y sigue habiendo, quienes pretenden hacernos creer que los ángeles pueden procrearse, y más aún en una especie de amalgamación entre ángel y seres humanos. Estos mismos son los que enseñan que los hijos de Dios de Génesis 6 eran ángeles que se procrearon con mujeres, y que de esa unión salieron los gigantes antediluvianos. Como ese tema es tratado en el video titulado Los hijos de Dios de Génesis 6, no lo tocamos aquí. Ese video está en preparación. Baste por ahora señalar en el marco de nuestro tema que los ángeles no se procrean, ni entre ellos ni con otras razas o especies. 2. Los ángeles fueron creados como espíritus. Hebreos 1:14 dice, ¿no son todos espíritus? Ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Aunque tienen la capacidad de tomar forma o apariencia humana, así lo revela el registro bíblico. Podemos mirar en Génesis 18, 1 y 2, así. Después le apareció Jehová en el encinar de Manré, estando él sentado
a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones, hablando de Abraham. Y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Capítulo 19, versículo 1a. Llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. 2 detalles importantes a tomar en cuenta aquí. 1. Al presentarse los 3 varones a Abraham, se postra, no ante los 3, sino ante uno de los 3, que era Jehová mismo, Jesucristo, el ángel de Jehová, que ya no se menciona entre los 2 ángeles cuando se habla de ellos en el 19:1, porque se había quedado con Abraham conversando sobre el destino de Sodoma y Gomorra. Y 2, segundo aspecto que recalcar aquí, el relato del 19:1 dice claramente que 2 de los 3 varones que se aparecieron a Abraham eran ángeles. Un ejemplo más entre muchos otros de ángeles tomando forma o apariencia de hombres. Hechos 10:30. Dice, entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras estaba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y en 10:3 aclara que era un ángel, al decir, Cornelio, vio claramente en una visión como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio, nos dice el relato. Ahora bien, que los ángeles, siendo espíritus, tienen la capacidad también de tomar forma o apariencia humana, pudiendo ser tocados, palpados físicamente, y todas las implicaciones de esto, tanto positivas como negativas, lo veremos más adelante en este mismo estudio, en la sección correspondiente al ministerio y funciones de los ángeles, tanto de los buenos como de los caídos. Y esto es de suma importancia conocerlo. Pero pasemos al siguiente punto, otros títulos y designaciones para los ángeles. Además del término ángel, para estos mensajeros de Dios, en la Biblia se utilizan otros títulos en referencia a ellos, entre algunos los siguientes. Querubín, querub. ¿De dónde viene? Querubín. Es el plural de querub. Los términos castellanos querubín para singular y querubines para plural son erróneos, por cuanto querubín es la forma plural. El término singular es querub. En buen uso, el plural de querub en castellano debe ser querubes o la transcripción querubín. Nuestra palabra querubín es tomada del latín querubim y del hebreo querubín con M, plural de querub. Del latín es con N. Querubín es una especie de ángeles alados. En el Antiguo Testamento es el nombre de una clase de ángeles alados cuya función primordial era ser guardianes, como puede verse en Génesis 3:24, o ayudantes en Ezequiel 10, 3 al 22. La única referencia neotestamentaria a los querubines está en una descripción del mobiliario del lugar santísimo, en Hebreos 9:5. Los textos que describen la apariencia y las actividades de los querubines reflejan 2 contextos. Uno está en las visiones de las criaturas vivientes que sirven en la presencia de Dios, querubines y serafines, Isaías 6, 2 al 6, Ezequiel 1, 4 al 28 y 10, 3 al 22. El otro es la adoración en el templo y las representaciones de querubines que formaban parte del mobiliario.
según Éxodo 25, 18 al 22, Primero de Reyes 6, 23 al 35, Segundo de Crónicas 3, 7 al 14. Lo más impresionante de los querubines del templo eran las grandes esculturas, probablemente cuadrúpedos alados en el lugar santísimo. Si estaban colocados como era común en el antiguo cercano oriente, los dos querubines formaban un trono. Sus piernas serían las patas del trono, sus espaldas los apoyabrazos y sus alas la parte posterior del trono. Los textos que reflejan una visión de Dios morando entre ellos, entronados sobre ellos o sentados sobre ellos, son congruentes con la idea de un trono de querubines. Así podemos ver, por ejemplo, 1 de Samuel 4:4, 2 de Samuel 6:2, 22:11, 2 de Reyes 19:15, 2 de Crónicas 13:6, 28:18, Salmo 18:10, 81, 99:1, Isaías 37:16. Aún la visión de Ezequiel describe la gloria de Dios que descansa sobre o entre los querubines como una especie de trono viviente. Las 4 caras de cada uno de los querubines de Ezequiel 1 y 10, ¿qué son? Representan las 4 excelencias del orden creado. El león, la más grande de las bestias salvajes. El águila, la más grande de las aves. El toro, lo más grande de las bestias domésticas. Y el hombre, la corona de la creación. Ezequiel ve sobre las cabezas de los querubines el trono de Dios. La visión de Ezequiel explica la alusión del Antiguo Testamento al Señor sentado sobre o entronado o entre los querubines, por ejemplo, Salmo 99:1, lo cual es una metáfora de su soberanía total. De igual manera, cuando el Señor cabalga sobre los querubines, por ejemplo, Salmo 18:10, Ezequiel 10, el pensamiento es que toda la creación está sujeta a su gobierno e intervención soberanos y que todos los poderes están a su disposición. Eso es lo que está representado ahí. Es decir, en la descripción que el Antiguo Testamento hace de los querubines, el trasfondo es la absoluta soberanía de Dios sobre toda su creación. Tenemos aquí un mensaje de la más solemne y profunda esperanza en medio del tumultuoso mundo en el que nos ha tocado vivir, sobre las enmarañadas maniobras del enemigo de Dios en las que utiliza a los seres humanos, que así se lo permiten, para dañar la creación de Dios y traer dolor y sufrimiento al ser humano, está la soberana mano del Creador, que cabalga sobre los querubines en control total de todo lo que a veces vemos únicamente como penumbras y angustia. En Dios cabalgando sobre los querubines, debemos ver a nuestro Señor en el control total de cualquier circunstancia en la que por ser fieles a Él nos corresponda pasar. No importa que la puerta de salida de esa circunstancia adversa no pueda ser vista por nuestros ojos mortales. El que cabalga sobre los querubines tiene también control de tu vida y de la mía. El soberano del universo vela por ti y nada podrá afectarte sin su consentimiento. Sus propósitos se van cumpliendo paso a paso, y si has aceptado entrar en sus propósitos, cuando su plan de redención concluya, estarás entre los propios querubines adorando junto a ellos al soberano Creador, nuestro Señor Jesucristo, y te unirás a ellos como representantes de Dios en los millones de mundos no caídos. En resumen, los querubines son el carro viviente o portadores de Dios cuando aparece a los hombres. Son criaturas celestiales, siervos de Dios, en teofanía y juicio, que aparecen en forma alada, humana, animal, con las caras de león, toro, hombre y águila.
Son significativas en la profecía de Ezequiel y en el Apocalipsis y rinden su servicio directamente a Dios, estos seres. ¿Por qué 2 querubines en el arca? Recordemos que el arca es símbolo del trono de Dios. Un querubín a cada extremo representa que desde un extremo del cielo hasta el otro, Dios reina. Su gobierno es absoluto. Nada se escapa a su visión y control. Así, de un extremo de tu vida hasta el otro, puede ser su control para tu propio bien y para su gloria. El otro tipo de ser celestial, el serafín. ¿Qué son los serafines? La palabra serafín se utiliza una sola vez en el Antiguo Testamento. Isaías 6, versículos 2 y 3. Han surgido muchas conjeturas acerca de su etimología y por ende no hay mucho acuerdo al respecto. El término serafín viene del hebreo serafín, que significa literalmente los que queman o los que arden, de la raíz saraf. Saraf es el término hebreo 83:14. Estos seres celestiales son los mismos que se mencionan en Apocalipsis 4, 5 al 8, de los cuales también se dice que tenían 6 alas. Elena de White parece relacionar a los serafines de Isaías 6 con querubines. Dice en la Review and Herald del 16 del 10 de 1888, una gloria indescriptible emanaba de un personaje que ocupaba el trono y sus faldas llenaban el templo, así como su gloria finalmente llenará la tierra. Había querubines a cada lado del propiciatorio, como guardianes alrededor del gran rey, y resplandecían con la gloria que los envolvía procedente de la presencia de Dios. A medida que sus cantos de alabanza resonaban con profundas y fervientes notas de adoración, se estremecieron los quiciales de las puertas, como si hubieran sido sacudidos por un terremoto. De estos seres santos brotaban la alabanza y la gloria a Dios con labios sin contaminación de pecado. El contraste entre la débil alabanza que había estado acostumbrado a elevar al Creador y las fervientes alabanzas de los serafines asomó y humilló al profeta. En ese momento tenía el sublime privilegio de apreciar la inmaculada pureza del excelso carácter de Jehová. Gesenios y Furst dan al término saraf, de donde proviene serafín, el significado de quemar y también el de ser exaltado. Dan a los serafines el último significado como exaltados. Este término aparece en Número 21:6, Deuteronomio 8:15, traducido como ardiente. En Números 2:8 se traduce como serpiente ardiente, mientras que en otros 2 pasajes, Isaías 14:29 y 36, se traduce serpiente voladora. En Isaías 6, 2 al 7, en forma plural, los serafín. Son seres exaltados, pero las únicas acciones que se registran son que uno de ellos sacó un carbón ardiente del altar y tocando con él la boca del profeta dijo, es quitada tu culpa y limpiado tu pecado. Claman uno a otro, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. La distinción entre querubín y serafín parece ser que, en tanto que estos últimos, los serafines, dan testimonio de la santidad de Dios, esto es, su naturaleza, aquellos, los querubines, exhiben los principios de su justo gobierno sobre la tierra. Los serafines de Apocalipsis 4 combinan las características de querubín y serafín. A los serafines se los llama los ardientes, no tan solo por su ardor consumidor, sino por la brillantez que tienen al rodear a Dios.
En el caso del profeta Isaías, él percibió a los serafines como agentes de Dios que lo preparaban para proclamar el mensaje del Señor para Judá. Otro de los términos para referirse a los ángeles es los santos. Quedamos por aquí y continuamos con este otro término en la próxima sección.